Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, cuerpo de Cristo en general, aleluya, y ese cuerpo llamado mundo. Gracias le damos al Señor por un domingo más en su presencia, aleluya. Antes de comenzar este mensaje, quiero agradecerle al Señor y darle a Él toda la gloria y toda la honra por el éxito que sabíamos que iba a existir, que se iba a lograr en sus manos. La cirugía fue todo un éxito. ¿Por qué? Porque creímos, confiamos y dependemos de ese Dios que nunca falla y que nunca miente. El Dios que no para de trabajar. El Dios que siempre está al lado de sus siervos. Y a la misma vez queremos darle gracias a todos ustedes por las oraciones que elevaron al Señor. Sé que muchos lo hicieron con corazones sinceros. Delante de papá y mi Dios escucha las oraciones de los justos. Esas son las oraciones que llegan al trono de la gracia. Y les agradecemos infinitamente por cada una de ellas en el nombre de Jesús. Aleluya. Aquí estamos de regreso. Estamos ya totalmente restaurados, estamos ya totalmente llenos de alegría y de gozo en el Señor, para poder hacer mi pasión, para poder predicar su evangelio, aleluya, para poder predicar el evangelio de salvación y vida eterna. A cada uno de ustedes es mi responsabilidad. Dios me ha hecho responsable. El Cristo de la gloria me ha dado esa responsabilidad de predicar verdad. Y eso hacemos. Cada domingo venimos y traemos un mensaje de parte de papá. Y hoy es uno de esos domingos. Hoy es un domingo donde mi Dios tiene un mensaje bello para cada uno de ustedes. Espero siempre, les digo, se queden con este siervo de Dios. Se queden con este siervo de Dios para ser bendecidos. Mi Dios, todo lo que trae al cuerpo de Cristo es bendición a través de su palabra. Mi Dios también, todo lo que quiere traerle a ese pueblo llamado mundo es bendición. Y la primera bendición para ellos es que escuchen el mensaje de salvación. Que el Espíritu Santo les haga convicto y se arrepientan de sus pecados y vengan a ganar su primera victoria. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y eso hacemos. Mi Dios tiene un mensaje bello y para comenzar, quisiera llevarlos al libro de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 15. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5, mi Dios nos enseña algo muy importante para el cuerpo de Cristo, que también se extiende para aquellos que no le conocen y que cuando lleguen arrepentidos a los pies del Señor puedan tomarlo como una enseñanza. Mi Dios todo lo que hace es enseñar a través de los siervos que predicamos verdad, enseñanza, prédica, ministración constante de la palabra de Dios, de la verdad escrita, para que puedan tomarlo en todo el curso de la vida como cristiano. Muchas veces las repetimos porque es necesario que se mantengan frescas, no simplemente en sus mentes, sino en sus corazones. Y aquí en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5, dice, nos habla el Señor diciéndonos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados o apartados de mí, nada podéis hacer. Voy a volverte a leer este versículo. Este versículo tiene un significado profundo en la palabra de Dios. Te lo voy a volver a repetir. Tiene un significado profundo en la palabra de Dios. Pero el que no escudriña las profundidades de la palabra de Dios no lo entiende y lo pasa como desapercibido y lo lee y lo entiende muchas veces conforme a la carne en vez de conforme al espíritu. Pero espiritualmente
tiene un gran significado. Y tienen que acostumbrarse que cuando abrimos la Biblia para estudiar, para leer, para cualquier función que vayamos a usar la Biblia, la cual tiene que ser siempre buena, tenemos que enseñar conforme a lo que el Espíritu ya reveló en esta palabra. Y aquí lo que está diciendo, dice, yo soy la vid, yo soy la verdadera iglesia, dice el Señor. Yo soy el verdadero Israel. Dice, y vosotros los pámpanos, es decir, los creyentes. Dice, el que permanece en mí y yo en él. El que permanece en mí y yo en él. Es decir, el que permanece en mí es aquel que rinde su propia voluntad como hombre, como persona, y se la entrega a Cristo para que entonces Él pueda permanecer en nosotros, para que entonces su voluntad permanezca en nosotros y se haga válida en nuestras vidas. Para que su voluntad pueda llegar a ser válida en nuestras vidas en todo momento y a toda hora, tenemos que primero nosotros rendir la nuestra a Él. Es permanecer en mí. Todo aquel que permanece en mí, de la única manera que podemos permanecer en Cristo, es rindiendo nuestra voluntad para que entonces la suya se haga elegible en nosotros. Dice, el que permanece en mí, yo en él, dice, este lleva mucho fruto espiritual. No habla de frutos, habla del fruto del Espíritu, el cual es uno solo. Te lo voy a volver a decir. El que permanece en mí y yo en él, el que hace mi voluntad, el que rinde la suya para que la mía se haga elegible, para que la pueda usar en todo momento. Es decir, mi Dios te está presentando hoy su voluntad y nosotros somos los que tenemos que escoger o hacer la nuestra y quedarnos siendo la misma persona, el mismo hombre, el mismo dispositivo conectado a nuestra propia mente, o escogemos hacer la voluntad de Dios. Dice, el que permanece en mí, el que rinde su voluntad y permite que la mía tome control, entonces ese llevará mucho fruto espiritual. No está hablando de otros frutos, no dice frutos, dice este lleva mucho fruto del Espíritu. Dice, porque separados o apartados de mí, nada podéis hacer en el Espíritu. Esto es profundo. Esto es una palabra profunda para el cuerpo de Cristo. Aquí no está hablando de los frutos que muchos hablan. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 15, habla de los frutos malos y de los frutos buenos en la parte exterior. No está hablando del fruto del Espíritu. El que permanece en mí, el que rinde su voluntad a mí y permite que la mía tome control, se haga elegible para Él en todo momento, que la pueda usar en todo momento, la voluntad de Dios. Dice, ese lleva mucho fruto espiritual. Mucho fruto espiritual. Porque apartados o separados de mí, nada espiritualmente podéis hacer. Todo lo que vas a hacer apartado de Cristo va a ser conforme a la carne. Aleluya. Si pudieran entender. Esto es un versículo clave para cada uno de nosotros los cristianos. Y esto abre las puertas para el tema de hoy, el cual es bello, es hermoso. Porque es un tema que va a tocar tu corazón hoy. Te va a enseñar algo que quizás todavía a través de los años y no lo habías escuchado. ¿Por qué? Porque difícil se está haciendo la palabra verdadera en estos tiempos. Pero fíjate, también existía en aquellos tiempos. Por algo la palabra está diciendo desde aquellos tiempos, desde que se escribió esta palabra. Ya existían aquellos que no hacían la voluntad de Dios. Y el tema de hoy dice,
el verdadero triunfo es interno. Aleluya. El verdadero triunfo del cristiano es interno. Hay una gran diferencia entre la victoria y el triunfo. La victoria, la mayoría de las veces, es momentánea. Es algo que alcanzamos después de una batalla, pero el triunfo en la vida cristiana es eterno. ¿Por qué? Porque hemos entregado nuestra voluntad a Cristo para que entonces aquel que nunca ha perdido una batalla pueda pelearlas con nosotros y nunca haya derrota. No hay manera de poder ganar una victoria fuera de Cristo. Y la primera victoria que nosotros como cristianos adquirimos es la victoria sobre el pecado, sobre la naturaleza pecaminosa, sobre ese pecado que hoy no se predica mucho porque se ha hecho conveniente en el cuerpo de Cristo. Pero verdaderamente la primera victoria que aceptamos o que alcanzamos, la alcanzamos en Cristo. Cuando venimos a los pies de Cristo y nos rendimos, escucha, y rendimos nuestro corazón, producto de que el Espíritu Santo nos hizo convictos y nos enseñó quiénes somos. Nos paró frente al espejo y nos dijo: eres un pecador. Y te rendiste, te dio a conocer quién eras. Y entregaste tu vida y entregaste tu corazón a Cristo. Escúchame, Cristo te lavó con su sangre. Y entonces el Espíritu Santo hizo la obra. Vino, te bautizó en Cristo. ¿Sabe lo que quiere decir ser bautizado en Cristo? Te lo he enseñado, te lo he ministrado y te lo he predicado muchas veces, pero como te dije al principio, es necesario que lo mantengas fresco en tu corazón, no en tu mente. Las cosas en la mente se olvidan. Las que no se olvidan son las que grabas o tallas en las tablas de tu corazón. Y la santificación es el despojo. Escucha. La santificación viene a través del Espíritu Santo. Es la primera obra del Espíritu Santo en tu vida una vez que ya eres limpio por la sangre de Cristo. Quiere decir que la santificación te despoja de esa naturaleza pecaminosa que te tenía preso en cárceles invisibles, rejas invisibles. Te tenía preso y te ha libertado. La santificación es la liberación verdadera en Cristo Jesús del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Mi Cristo te liberta en ese momento. Es decir, la santificación te hace libre. Después viene la justificación, la cual te declara libre, te declara inocente. Y es por eso que vienes a ser una nueva criatura, reconciliado con papá a través de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Esa es la primera victoria que Cristo te da cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Quiere decir que has entregado tu corazón, has entregado tu vida, has aceptado al Dios de los cielos, al Cristo de la gloria, como el Salvador de tu vida, y has hecho de Él el dueño y Señor de tu alma, de tu vida completamente. Se lo has entregado todo y te dio en ese mismo instante tu primera victoria. La más importante de todas las victorias que tú como cristiano puedes alcanzar es la victoria sobre el pecado, sobre la naturaleza pecaminosa que te tenía controlado, dominado, en cárceles, sumiso a ella. Y mi Dios, en ese instante, aleluya, el Espíritu Santo te despoja de ella y te liberta de ella para siempre. Aunque reside y vive en nuestra vida y en nuestro corazón, ahora queda bajo ese dominio. Ahora queda bajo ese poder del Espíritu Santo de Dios. Juan 8:36, al que el Hijo libertare, ese verdaderamente libre será. No hay nadie más que te pueda libertar que no sea Cristo. Y la primera victoria tuya es esa, cristiano. La victoria sobre el pecado. Pero no todo queda ahí. Ese es simplemente el comienzo de tu salvación. Has alcanzado la mayor de todas las victorias, diría yo. La victoria sobre el pecado, pero ahora viene el triunfo. Ahora viene
el verdadero triunfo que es interno. ¿Cuál es ese verdadero triunfo de cada cristiano? Escucha, tú puedes haber entregado tu vida. Cuando entregaste tu vida, cuando entregaste tu corazón, Él te regaló la salvación. Te regaló esa salvación y vida eterna. Aleluya. Pero ahora Él te está invitando a que entregues, a que derrames, a que rindas delante de Él para siempre tu voluntad. Aleluya. Para que rindas tu voluntad a Él, entonces Él te regalará ese triunfo eterno. Entonces Él te regalará ese triunfo que nunca antes habías tenido. Has triunfado. Romanos 8:37 dice: en Cristo somos más que vencedores. Has vencido totalmente, porque has entregado tu voluntad a Cristo. Y dice: el que permanece en mí y yo en él. Es decir, has rendido tu voluntad, pueblo de Dios, y has aceptado hacer la suya. Has dejado que la voluntad de Cristo haya tomado control sobre tu vida en todo momento y a toda hora. Has empezado a creer, a confiar y a depender de Cristo. Es decir, has crecido inmensamente en su gracia. Quiere decir, estás caminando totalmente dependiendo de Cristo, dependiendo de la voluntad de Cristo a toda hora. Aleluya. Dependiendo de la voluntad de Cristo a toda hora, has adquirido entonces el verdadero triunfo interior. Has triunfado. Has triunfado porque ahora aquel que te salvó, el único que te salvó y te dio la victoria sobre ese pecado, es el que va a guiar tus pasos para el triunfo eterno. Hay muchos que han entregado su vida. Hay muchos que han entregado su corazón. Sí, son salvos. Aleluya por ellos. Gloria a Dios porque son salvos. Pero mi Dios te quiere enseñar a caminar en victoria verdadera, en el triunfo total, en el triunfo de la dependencia en Cristo. Y de la única manera que puedes depender de Cristo es entregando o derramando o rindiendo tu voluntad en Él. El que permanece en mí y yo en Él, es decir, el que derrama, rinde su voluntad y le da acceso a la mía a dirigir su vida. Wow, ese es el triunfo. Ese es el triunfo verdadero que es interno. No tienes que enseñárselo a nadie. Aleluya. Es la paz que viene a morar en ti porque es la paz de Cristo. Aleluya. Estás confiando. Tu fe ha alcanzado una fortaleza tan grande que ha fortalecido la paz de Cristo en ti. Aleluya. Esa es la fe santificada. A través de la fe estás dependiendo totalmente de Cristo. Así fui a la cirugía, sabiendo de que la victoria era ya mía. Aleluya. Y aunque se complicó porque el enemigo siempre trata, pero la mano de Dios estaba en control de todo lo que estaba sucediendo. Aleluya, santo. Por eso es que siempre doy gloria y honra a mi Dios, porque mi Dios no falla, mi Dios no miente. El verdadero triunfo es interno. Cuando tú has aprendido a confiar totalmente en Cristo, has triunfado. Has triunfado en cada batalla que se te presente. Escucha, hay muchos que todavía están peleando la misma batalla. ¿Tú sabes lo que es volver a pelear la misma batalla cuando el Dios nuestro no ha perdido ninguna? Mas sin embargo la siguen peleando y siguen alcanzando victorias momentáneas. Se van a la palabra, llegan a Santiago 4:7, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de ti. Si va a huir momentáneamente, porque cuando tú vuelvas a hacer tu propia voluntad, ya el diablo lo sabe y va a volver a venir con la misma batalla, con la la que tú pensaste que habías ganado y que habías alcanzado victoria, pero que en realidad la perdiste. ¿Sabes por qué? Porque peleaste esa batalla separado de Cristo, en tu propia voluntad, conectado a tu propia mente, tu propio dispositivo, conectado a tu propia mente. Y volviste a ver esa misma batalla y dijiste: wow,
de nuevo la misma batalla, pero la vamos a ganar en Cristo de nuevo. Y te vuelves a someter. Y así vas a vivir tu vida sometido momentáneamente, alcanzando batallas que las estás alcanzando tú, apartado de Cristo. Pero cuando entregues tu voluntad, santo. Pero en el momento que entregues tu voluntad para siempre, que la rindas a los pies de Cristo, entonces ya habrás triunfado esa batalla. No la vas a tener que pelear nunca más. Porque la peleaste tú anteriormente y aunque pensaste que habías ganado, la perdiste. Pero ahora está en las manos de Dios. Ahora está en las manos del Cristo de la gloria, el que va a pelear esa batalla por ti una sola vez. Porque Él nunca ha perdido una batalla. Y cuando esa batalla se vuelva a presentar delante de ti y ya tú hayas entregado tu voluntad a Cristo de corazón, aleluya, Él va a pelearla por ti, la va a ganar y la va a echar fuera. Nunca más esa batalla volverá a ti. Porque ya tú triunfaste sobre ella. Pero tú triunfaste en Cristo. Porque el que permanece en mí, el que entrega su voluntad a mí y acepta la mía viviendo yo en él, llevará mucho fruto. Aleluya. Toda batalla es espiritual, en el espíritu, permitiéndole al Espíritu Santo que haga la obra. Y Cristo la hará. Aleluya. Si pudieran entender, el verdadero triunfo es interno. Nadie tiene que saberlo. Es la paz que Cristo pone en ti cuando tú has entregado totalmente tu voluntad, la has rendido para aceptarla de Él. No hay pérdida, hermano mío. Es todo ganancia de ahí en adelante. Es un triunfo total. Mira, déjame llevarte a un libro. Déjame llevarte a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 12 en adelante. Mira lo que dice la palabra aquí. Mira lo que te va a enseñar esta palabra de Dios aquí. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 12 dice, este es Pablo. Esta es la columna, una de las grandes columnas de la iglesia. Aleluya. Una de las grandes columnas de la iglesia que ha afectado mi vida para bien. Aleluya. He aprendido de la palabra de Dios a través de Cristo, usando a mi hermano Pablo a mi beneficio, a mi favor. Pablo no simplemente entregó su vida en camino a Damasco. Escucha, esta es la mejor enseñanza que puedes recibir hoy. Pablo no simplemente entregó su vida y su corazón en camino a Damasco. En ese encuentro personal, no. Pablo entregó su voluntad desde el primer momento, cuando recobró su vista a los 3 días. Dice la palabra que enseguida empezó a predicar el evangelio de Dios. Y si vas a cualquiera de las epístolas, cualquiera de las 14 epístolas de este siervo de Dios, en el capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Pablo entregó la suya para permanecer en Cristo y que la voluntad de Cristo entonces tomara control de su vida. Así deberíamos hacer todo. Y aquí Pablo, en el capítulo 2 de 2 de Corintios, versículo 12, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio, es decir, para hacer la voluntad de Dios. Cada vez que Pablo fue enviado a predicar el evangelio desde el primer día, fue haciendo la voluntad de Dios sobre su vida. La voluntad de Cristo sobre su vida. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, es decir, para hacer su voluntad, aunque se me abrió puerta en el Señor. Aquí está la confirmación. Si tú vas a predicar el evangelio a donde Dios te manda, las puertas se abrirán. Si no se abren las puertas, es porque fuiste con tu propia voluntad para ganar tus propias victorias o tus propios triunfos. Pero dice Pablo, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, porque por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Mas a Dios gracia, al cual nos lleva siempre en triunfo. Y dice,
en Cristo Jesús. Aleluya. A mi Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. No te dice nadie más. La voluntad tuya no puede ser dada a nadie más. No puede ser rendida a nadie más, mucho menos al hombre. A Dios gracias, el cual dice, nos lleva siempre en triunfo, pero en triunfo en Cristo, permaneciendo en Cristo Jesús. Aleluya. Permaneciendo en el Cristo de la gloria es de la única manera. Entregando y rindiendo nuestra voluntad a Cristo, entonces encontraremos el verdadero triunfo, el cual es interno. Nadie más tiene que saberlo. Es tu coinonía con Cristo. Es tu enlace con Cristo Jesús. Aleluya. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios, escucha, somos grato olor en Cristo. Todos en Cristo, dice, en los que se salvan y en los que se pierden. Pero dice, y estos ciertamente olores de muerte para muerte, los que se pierden. Y estos olores de muerte para muerte, dice, estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olores de vida para vida. Nosotros, los que hemos entregado nuestra voluntad a Cristo, lo que hemos aprendido a triunfar en Cristo, los que hemos adquirido ese triunfo verdadero que es simplemente interno, esa coinonía entre tú y Cristo, el que te da la paz del triunfo. Has triunfado en Cristo Jesús. Aleluya. Dice, pues, y aquellos olores de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente sino Cristo? Dice, pues no somos como muchos. Quiero que prestes atención a esta parte de la palabra ahora. Porque Pablo dice, pues no somos como muchos. Pablo aquí no refleja algunos. Pablo no dice pocos. Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Te lo tengo que volver a leer? Sí, presta atención. Dice, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, es decir, adulterando o generando una versión falsa de lo original. Aquellos que se crecen y prosperan y aumentan sus riquezas, manteniendo o comprometiendo la falsificación del evangelio, y no para su triunfo, sino para su propia derrota y para siempre. Todo aquello que tú veas que se alcanza aquí en público, todas aquellas victorias que tú crees que ellos han alcanzado, todos esos triunfos que tú crees que hayan alcanzado, todos aquellos que dice Pablo que falsifican el evangelio, es para su propia derrota eterna, la derrota de su alma en el infierno. Y Pablo específicamente dice, pues no somos como muchos, lo que quiere decir que si ya en aquella época había muchos, imagínate cuántos hay hoy. Imagínate cuántos hay hoy que te están manteniendo preso bajo un falso o falsificado evangelio de Cristo. Escucha, pueblo de Dios, mi Dios no viene nunca a juzgarte. Él todavía no ha venido como juez. Todavía no es el tiempo de que regrese como juez. Te está enseñando, te está dando lectura bíblica, te está dando enseñanza bíblica para que tengas tiempo entonces de arrepentirte y poder venir y permanecer en Cristo. Si es que te has desviado, si es que has sustituido tu voluntad o la voluntad de Cristo al hombre en vez de entregársela a Cristo. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, dice, hablamos de Cristo. Es decir, hablamos, ministramos, predicamos, enseñamos acerca de Cristo. Aleluya.
Pablo está hablando claramente de que nuestra voluntad tiene que ser totalmente rendida a los pies de Cristo para poder alcanzar ese verdadero triunfo que es interno. Dice que no podemos ser como aquellos muchos como los que hay hoy, que te mantienen preso bajo un evangelio falso, un evangelio que ha sido falsificado por el hombre para su propia ganancia, no de la tuya, sino la de ellos, y te mantienen preso para que trabajes conforme a su voluntad y no a la voluntad de Cristo, y tú has llegado a sustituir la voluntad de Cristo por la de ellos. ¿Te acuerdas del pueblo hebreo? En el libro de Éxodo, 430 años de esclavitud. Escucha, 430 años presos a la voluntad de un faraón. ¿Recuerdas? Libro de Éxodo. Y mi Dios levantó un caudillo, su nombre Moisés, y lo envió a salvar a su pueblo, a liberar a su pueblo. Pero le costó trabajo. ¿Sabes por qué? Porque el faraón no quería soltarlo. ¿Por qué no los quería soltar? Porque los tenía presos conforme a su voluntad, trabajando para él. Aquellos hebreos trabajaban para servir al hombre. Eran esclavos del faraón. Hoy tenemos miles de faraones que te han robado tu libertad. La libertad que te dio Cristo cuando le aceptaste. Aquella libertad que te dio sobre el pecado. Y ellos te están teniendo preso a la voluntad de ellos sobre ese mismo pecado. Porque si estás haciendo la voluntad del hombre y no la de Cristo, estás viviendo en pecado. Si estás haciendo la voluntad del hombre, del faraón de hoy, has sustituido la voluntad de Cristo por la de ellos. Y lo único que están haciendo es engañarte y robarte. Es una agenda satánica. Está aquí escrita, Juan 10:10. A eso vino el enemigo, a robar, a matar y a destruir todo lo que Cristo tiene para ti. Si eres salvo, no eres hipócrita, no eres religioso. Mi Cristo no te está juzgando. Pueblo de Dios, mi Cristo está exponiendo a aquellos que te están abusando, aquellos que te están manteniendo preso bajo su propia voluntad. Y te están manteniendo preso en el pecado. Un pecado que Cristo ya te libró de él. Cuando tú le aceptaste, tu primera victoria fue tu santificación. Despojado, libertado de esa naturaleza pecaminosa de la cual ellos te han apresado de nuevo. Si pudieran entender. Si pudieran entender. Esa es de la manera que viven los religiosos. Muchos de ellos son salvos, sí. Muchos de ellos han entregado verdaderamente su vida a Cristo, pero no han entregado su voluntad. Y su salvación está en juego. Porque si tú has aceptado a Cristo de corazón, ¿cómo tú vas a regresar a servir al hombre? A servir a la religión creada por el hombre, para su beneficio. Estás viviendo igual que vivía el pueblo hebreo, cautivo bajo el faraón de aquella época. Es el mismo faraón de hoy. Aquel faraón los mantenía presos para que trabajasen para él. Los faraones de hoy te mantienen en cárceles espirituales para que tú trabajes para ellos. No estás haciendo la obra de Cristo, estás haciendo el trabajo del hombre. Despierta tú que duermes, pueblo, iglesia. El verdadero triunfo es interno. El verdadero triunfo es cuando derramas o rindes tu voluntad no al faraón de hoy, el cual es el mismo faraón del pasado, porque es el mismo Satanás, sino cuando tú rindes tu voluntad al Cristo de la gloria. Escucha, el hombre no te salvó, el faraón mucho menos, te mantuvo preso. Y el de hoy te mantiene preso también. Hay un solo Salvador, hay un solo Redentor. A ese debes rendir tu voluntad. Aquel que te hizo libre, aquel que no te está juzgando,
aquel que no te está condenando, sino aquel que te dio libertad sobre aquello que te tenía oprimido, aquello que te tenía preso, esclavizado. Se llama pecado. Yo sé que esta palabra no se predica. Yo sé que esta palabra ustedes no la escuchan frecuentemente porque hay escasez de ella, y es a propósito. Y es a propósito porque el evangelio que se está predicando no es el evangelio de Cristo. Es un evangelio satánico. Es un evangelio para mantenerte preso de una libertad que Cristo te regaló cuando tú le aceptaste a Él, y Él te limpió con su sangre y te santificó con el Santo Espíritu. Te libertó, te despojó. Esa fue la victoria más grande que conseguiste en tu vida. Y una vez que entregues tu voluntad a Él, entonces alcanzarás el verdadero triunfo. Arrepiéntete, quítale la voluntad tuya al hombre y ven de vuelta a los pies de Cristo. Ven de vuelta a los pies de Cristo. Déjame llevarte a un libro. Mira, déjame llevarte aquí a Colosenses capítulo 2, versículo 11. Este también es Pablo. Aquí también Pablo, en su primer capítulo, en el primer versículo, dice apóstol de Cristo. Apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Ese sí aprendió. Y este siervo aprendió a través de mi hermano Pablo. Este siervo aprendido a través de la palabra de Dios, a través de mi hermano Pablo, de la revelación del Nuevo Testamento que le dio papá a Pablo a través de Cristo. Aleluya, a través de su palabra. Le dio el significado completo de lo que es ser un verdadero vencedor en Cristo. De lo que es llevar el testamento, el Nuevo Testamento en tu corazón, escrito en tus tablas. Así lo llevó Pablo. Así lo lleva este siervo. No lo comprometo como Pablo nunca lo comprometió. Lo llamaron muchas veces apóstol de segunda mano. Léete el libro de Gálatas para que lo puedas entender. Pero nada de eso amedrentó a nuestro hermano. Al contrario, le dio fuerzas para seguir adelante y predicar el verdadero evangelio de Dios. Y muchas almas se salvaron a través de nuestro hermano Pablo, que espero alguna vez poder abrazar con gozo y alegría en la eternidad para siempre. Aleluya, santo. Mira lo que dice Pablo aquí. Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice: en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. También fuimos circuncidados espiritualmente a través de ese Espíritu Santo que nos libertó, nos bautizó en Cristo. Léete Romanos capítulo 6 del 3 al 5. Léete el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 27. Vas a aprender lo que quiere decir bautizado en Cristo. Quiere decir hemos sido santificados en Cristo. Hemos entrado en ese progreso de santificación progresiva. Aleluya, hasta la eternidad. Santificados por el Espíritu Santo de Dios. Derrotando una vez y para siempre la naturaleza pecaminosa. Dice en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Ahí. ¡Ah! En el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Ahí en la cruz. Ahí los perdonó, ahí los lavó. Completico nos lavó con su sangre. Y el Espíritu Santo entonces vino e hizo la obra. Dice el versículo 14, dice anulando. Escucha, pueblo de Dios, que dice aquí anulando, es decir, invalidando, cancelando, incapacitando para siempre. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola. Aleluya, en la cruz del Calvario. Y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades.
los exhibió, dice, públicamente, y ahora viene la palabra, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Cristo públicamente, despojando a toda fuerza del mal, principados y potestades, dice, los exhibió en la cruz y sobre ellos triunfó, para que entonces aquel que nos salvó ahí en esa cruz, nosotros le entreguemos nuestra voluntad a él y no al hombre. No fue el hombre que fue a la cruz, fue el Hijo del Hombre. Su nombre es Jesucristo. A ese es al que tenemos que entregar y rendir nuestra voluntad para que entonces nos pueda dar ese verdadero triunfo, que es interno. Es la paz de Cristo sobre nosotros. Aleluya. Ese es el verdadero triunfo interno. La victoria que nos dio y el verdadero triunfo cuando entregamos nuestra voluntad para que sea siempre su voluntad y no la nuestra. El que permanece en mí y yo en él. El que rinde su voluntad a mí para que la mía tome control. Aleluya. Y para que el Espíritu Santo que te he regalado, tu ayudador, tenga total dominio sobre esa naturaleza pecaminosa que no tiene poder ni lugar sobre tu vida nunca más. Al no ser que le quites tu voluntad a Cristo y se la entregues al hombre, al religioso, aquel que te juzga, aquel que te maltrata, aquel que te mantiene preso en su propia voluntad, en esas cárceles invisibles que estás viviendo, que no te das cuenta porque te están engañando y están llenando tu mente de lo que no es de Dios, de las riquezas de este mundo. Eso es todo lo que te están predicando y estás siendo preso de tu propia voluntad o de la voluntad del hombre. Aprende, pueblo de Dios. Mi Dios triunfó en la cruz para ti y para mí, para darnos ese verdadero triunfo interno. El verdadero triunfo está en nuestro interior. El verdadero triunfo está en nuestro interior cuando entregamos y rendimos nuestra voluntad a aquel que nos dio la libertad. ¡Aleluya! Cuando entregamos nuestra libertad a aquel que nos dio la libertad. La santificación te hace libre y la justificación te declara libre. ¡Aleluya! Te declara inocente. A ese es al que tienes que entregarle tu voluntad, no al hombre. El hombre siempre va a mantenerte subyugado a él, a su propia voluntad, para que sigas preso. Para que sigas preso a la voluntad del hombre. El hombre no te puede ordenar nada. El hombre no puede establecer nada en tu vida. Solo Cristo puede ordenar y establecer en tu vida. Aleluya, santo. Te voy a llevar a un librito que me encanta, el Evangelio de Juan. Y te voy a llevar a una historia pequeña, la cual vamos a ir rápidamente. Y quiero que vayas conmigo al libro o al Evangelio de Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Cuando estés ahí, presta atención. Aleluya. Cuando estés ahí, presta atención. Esto te va a aclarar muchas cosas. Te va a aclarar primeramente, por encima de todas las cosas, lo que vale entregar tu voluntad a Cristo, permanecer en Él para que Él pueda permanecer en ti, porque dice: apartado de mí, separado de mí, nada podéis hacer. Separado de Cristo no hay nada espiritual que tú puedas hacer. Separado de Cristo, toda obra que tú hagas es obra de la carne. Si pudieran entender, todo lo que tú hagas separado de Cristo es conforme a tu voluntad o a la voluntad de quien se la entregaste, del hombre. Es obra de la carne, no es obra del Espíritu Santo. El que permanece en mí y yo en él, dice, llevará mucho fruto del Espíritu. Pero separado de mí es obra de la carne. Todo lo que hayas alcanzado separado de Cristo, lo has hecho por ti mismo, a través de la voluntad del hombre, del religioso, de aquel que te acaba contigo.
Mira lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 1. Espero te quedes con este siervo. Mi Dios te está bendiciendo hoy. Mi Dios quiere darte ese verdadero triunfo. Mi Dios quiere darte ese verdadero triunfo que tú necesitas para que entonces aquella batalla que venga frente a ti ya esté ganada. Que no tengas que buscar al hombre, sino que busques de rodillas a Cristo. Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Cuando aprendas a hacer eso, has aprendido a entregar a tu voluntad a Cristo. Nunca más vas a perder una batalla, porque el que la pelea por ti nunca la ha perdido. Aleluya. La victoria regularmente siempre es momentánea cuando se hace en la carne, pero el triunfo es eterno, porque viene de Cristo. Aleluya. Capítulo 8 de Juan, versículo 1 dice: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Eso lo sabemos. Le seguían, querían escuchar palabras frescas, querían escuchar enseñanzas que nunca antes habían escuchado. Y sentado él les enseñaba. Graba esta palabra en las tablas de tu corazón. Sentado él delante de aquella multitud que le seguía, dice que les enseñaba. No les juzgaba, no les condenaba, no les abusaba, sino les enseñaba. ¿Y qué les enseñaba a Cristo? Su propia doctrina, la doctrina de Cristo. Palabra viva, fresca, ríos de agua viva salían de la boca del manantial de Cristo. Aleluya, ríos de agua viva salían de la boca del manantial de Cristo. Les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, es decir, los religiosos, los faraones de hoy, los religiosos de hoy. Hoy yo me encuentro con cada uno cristianos conforme a la religión viviendo, sin darse cuenta que la religión era parte de la ley creada por el hombre. Todo aquel que vive bajo religión todavía está viviendo bajo la ley. Cristo nunca te ha libertado. Si vives bajo la religión, estás viviendo tu voluntad conforme a ella, conforme al hombre. El hombre creó la religión, no Cristo. Y hay millones de ellos. Dice Pablo que hay muchos. Lo más triste es los que le siguen. Aquellos que han aceptado a Cristo de verdad en su corazón. Aquellos que han sido salvos, que han sido libertados y que han vuelto atrás a vivir bajo la naturaleza pecaminosa a través de la religión y de la voluntad del hombre. Qué pena. Qué pena. ¿Cómo es posible que hayas sustituido la voluntad de Cristo por la del hombre? La voluntad corrupta y pecaminosa, llena de iniquidad y maldad del hombre. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Escuchen. Sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro. Y que ellos le llamaran maestro de verdad. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó a apedrearla a tal mujer. ¿Tú qué dices, pues? Escuchen, la ley de Moisés, ¿verdad que lo decía? Mira, déjame llevarte al libro de Levíticos capítulo 20, versículo 10. Algo que se les olvidó a ellos. Mira, Levíticos capítulo 10, versículo 20, capítulo 20, versículo 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero ellos trajeron a la mujer solamente. Se les olvidó el hombre. Porque para que haya adulterio tienen que haber dos. El adulterio se comete entre dos personas. Ellos simplemente trajeron a la mujer porque era una trampa. Era simplemente una trampa para usar a esta mujer. ¿Qué tú crees? Que ellos simplemente querían apedrear a la mujer delante de Cristo. No, ellos estaban buscando a ver si Cristo lo aceptaba, la justificaba o la condenaba. Y si la justificaba, pues entonces la iban a usar a ella como piedra para apedrear a Cristo. Pero ¿saben qué?
Se encontraron con la horma de su zapato, porque mi Cristo tampoco los condenó. Mi Cristo les dio una enseñanza que no pudieron entender. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tal mujer. ¿Qué dices tú, pues? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Eso es lo que querían, convertirla a ella en la piedra que apedreara a Cristo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. No los condenó. Ahora simplemente les dio una enseñanza. Les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, dice, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué escribió Cristo en la tierra? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, no nos revela qué era lo que estaba escribiendo Cristo, pero sí te puedo decir que Cristo les llamó muchas veces a estos fariseos hipócritas. Quizás cuando les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la piedra contra ella, dice que volvió a inclinarse y a escribir en el suelo, en la tierra. Quizás lo que estaba escribiendo era hipócritas. Hipócritas, porque eso es lo que hacen los religiosos. Eso es lo que hacen los religiosos, juzgarnos a nosotros que hacemos la voluntad de Dios, aquellos que derramamos nuestra voluntad para que se haga la de Cristo. Los religiosos no pueden con eso. Fíjate si no pueden, que mira lo que dice la historia, esta pequeña historia. Dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. De acusadores pasaron a acusados. Y no fue Cristo quien los acusó, no. Se enfrentaron a la verdad y la verdad enjuagó su cara con su propia vergüenza. Cristo les dio una enseñanza, Él no los acusó, Él no los juzgó, Él le dio la oportunidad de arrepentirse. Él le dio a través de esta enseñanza una oportunidad como le está dando a muchos hoy. A muchos que te tienen preso, a muchos que te tienen tras rejas invisibles, conforme, actuando tú, entregándole tu voluntad a ellos. Ellos no querían simplemente apedrear a la mujer, ellos querían usarla para apedrear a Cristo. Hay muchos que están usando el evangelio y falsificándolo en contra tuya para acusarte a ti. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban, mujeres? Ninguno te condenó, porque ninguno era calificado para hacerlo. Ninguno era calificado para juzgarla. Se fueron con la vergüenza en su cara. ¿Y sabe cómo se fueron? Cargando la culpa de ellos mismos. Cargando su propia vergüenza, su propia iniquidad, su propia culpa. No pudieron. No pudieron juzgarla, no pudieron condenarla, no pudieron apedrearla, porque todo era una trampa. Esa es la trampa que tienen estos faraones de hoy. Esa es la misma trampa que están usando estos religiosos de hoy, que son muchos, dice Pablo. Dice Pablo que hay muchos. Hay muchos de ellos hoy. Si existían en la época de nuestro hermano Pablo, hoy se ha multiplicado al 100 por 1. La maldad se ha multiplicado al 100 por 1. Pero dice que cuando la maldad se multiplica, abunda la gracia. ¡Aleluya! Cuando se multiplica la maldad, abunda la gracia. Y la gracia de Cristo se derramó sobre esta mujer. Mira lo que le dijo.
enderezó a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella le dijo: ninguno, Señor. Y ella le dijo: ninguno, Señor. En ese mismo instante ella se arrepintió de su pecado. En ese mismo instante ella le reconoció como su Señor. Aleluya. Y mi Dios la salvó en ese mismo instante. En ese mismo instante la despojó de esa naturaleza pecaminosa que la tenía controlada y dominada, encarcelada por años. Él no la condenó, Él la salvó. Le dio vida y vida en abundancia. Aleluya. Mi Dios no ha venido a juzgar todavía. Mi Dios te quiere perdonar hoy. Mi Dios te está llamando al arrepentimiento. Aleluya. Como se arrepintió esa mujer. Para darle libertad sobre el pecado. Pero no simplemente eso. Porque acuérdate que el tema dice: el verdadero triunfo es interno. Mira lo que le dijo Jesús. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¡Aleluya! Ni yo te condeno. Le dijo: vete y no peques más. ¿Sabe lo que le dijo? Vete y comienza a hacer mi voluntad. ¡Aleluya! Vete y comienza a hacer mi voluntad en la victoria que te acabo de regalar. ¡Aleluya! Ahora ella va a recibir su premio. Ahora va a recibir su triunfo, el cual es interno. Jesús se lo declaró y se lo confesó. Yo tampoco te condeno, te he salvado, te he dado libertad sobre el pecado. Vete ahora, te doy autoridad para que te vayas y entregues tu voluntad a mí, aquel que te salvó ahora en este instante. Mi Dios te está diciendo lo mismo. Aleluya. Oh Santo de Israel, si pudieran entender, esto es un mensaje bello para ti. Pueblo de Dios, en el nombre de Jesús, es tiempo para que puedas entender que el verdadero triunfo es interno, de la misma manera que se lo regaló a esta mujer pecadora. Escúchame, ella era adúltera, la cogieron en adulterio. Hay muchos de nosotros los cristianos, yo me voy a sacar de ahí, pero hay muchos cristianos hoy viviendo en adulterio espiritual, porque le han entregado su voluntad al hombre, y nosotros somos la novia de Cristo. Si tú entregas tu voluntad al hombre, estás sustituyendo a Cristo, estás adulterando con el hombre a Cristo. Pero mi Dios te está dando hoy la oportunidad que le dio a estos religiosos que no la aceptaron, no se arrepintieron, tuvieron que marcharse con su culpa, cargando toda su culpa y su vergüenza. Mi Dios te está diciendo hoy: arrepiéntete. Ven a los pies del Señor, acepta a Cristo, no simplemente aceptarlo como tu Señor y Salvador, sino haz algo más. Entrega tu voluntad. El que permanece en mí y yo en él, ese llevará mucho fruto, porque apartado de mí, como estos judíos, estos fariseos y estos faraones de hoy, nada podéis hacer. Es tiempo, aleluya, es tiempo que derrames tu voluntad a la voluntad de Cristo, las rindas, para que entonces puedas alcanzar el verdadero triunfo que es interno. Aleluya, el tiempo premia y tenemos que terminar, pero le damos gracias al Señor por este mensaje. Yo sé que ha tocado tu corazón y yo sé que hoy vas a meditar en el Señor y en tu tiempo de oración vas a entregar tu voluntad a Cristo, y mi Dios hoy te dará el triunfo que necesitas. En Cristo Jesús te amo, aleluya. Mi Dios te ama, yo también, aleluya, bendiciones.